Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación y no me extiendo en agradecimientos porque si no nos comemos todavía más tiempo. Vamos a hablar un poco de las bases genéticas de la ceguera, centrándonos un poco en la ceguera causada por alteraciones monogénicas de un solo gen o de unos pocos genes. Y también está muy centrada la charla en distrofias hereditarias de la retina y enfermedades similares. Hay un componente muy grande de causa genética de la ceguera, de tal manera que más del 60% de los casos de ceguera infantil son por causa hereditaria. Pero, bueno, además hay una complejidad en la ceguera hereditaria, porque existe lo que se llama expresividad variable, que significa que la misma mutación puede causar alteraciones diferentes en diferentes individuos, incluso miembros de la misma familia, o expresión diferente de la enfermedad, y también penetración incompleta, que en algunos casos incluso puede haber individuos que tienen la mutación y no desarrollan la enfermedad, mientras que otros con la misma mutación sí que la desarrollan, ¿no? Además, hay una enorme heterogeneidad genética, ya hemos visto, hay más de 300 genes ya, como veremos más adelante. Y bueno, aunque la prevalencia pues, no es altísima, pero pues, en un país como España pues, hay, por ejemplo, más de 15.000 personas afectadas de distrofias hereditarias de la retina, ¿no? O sea que al final sí que acaba siendo un problema importante. Y la mayoría pues, son adultos que no tienen diagnóstico genético, por desgracia, y esto pues, lo que hace es poner problemas para todas las ventajas del diagnóstico genético, como nos ha contado Agur Chane y como veremos también más adelante. Entonces, pues por lo tanto, son enfermedades en las que los estudios genéticos tienen una especial relevancia. Y además, pues como existen dificultades por la expresividad variable y por la heterogeneidad genética para establecer correlaciones genotipo-fenotipo, pues hacen falta herramientas muy potentes para ello, ¿no? ¿Cuáles son las causas genéticas de la ceguera? Pues hay distintas causas, ¿no? Pero yendo al nivel muy simple, podemos dividir entre aquellas alteraciones que afectan a genes del ADN nuclear, que es lo que muestra aquí en naranja, ¿no? Donde tenemos dos posibilidades: o afecta a lo que se llaman autosomas, que son todos los cromosomas nucleares, exceptuando el X y el Y, los cromosomas sexuales, que estas pues, se transmiten de manera igual por hombres y mujeres a su descendencia, y luego la herencia ligada al sexo, pues, en la que la transmisión, o sea, afecta a los cromosomas X o Y, y la transmisión es diferente en función de que el portador sea un hombre o una mujer. Y luego pues está, y es bastante importante también en la pérdida de visión hereditaria, las mutaciones en el ADN mitocondrial, ¿no? Que las mitocondrias son esos pequeños orgánulos que veis en color verde, responsables de dar energía a nuestras células, y tienen su propio cromosoma, que es distinto del ADN nuclear, ¿vale? Entonces, además, en cuanto a su estructura, son diferentes los genes nucleares y los genes mitocondriales. Los genes mitocondriales se parecen a los genes bacterianos, de hecho las mitocondrias vienen de bacterias, mientras que los genes nucleares pues, tienen una estructura que los divide en exones e intrones, y los exones son los que contienen la información necesaria para sintetizar las proteínas, que al final pues, son las que cumplen la función y las que cuando vemos una alteración, pues normalmente lo que hay es un problema con la proteína, ¿vale? Esto es relevante por unas cosas que os voy a contar más adelante. Además, existen distintos tipos de mutaciones. Están las mutaciones que afectan a unos pocos nucleótidos, digamos hasta 100 nucleótidos. Las mutaciones afectan al ADN y lo que hacen es, pues, pueden cambiar la secuencia de las letras, A, C, G, T, etcétera. Pueden cambiar, por ejemplo, una A por una C, y esto se llama una sustitución o una SNV, o pueden producir que falten letras o se introduzcan letras extra, que eso se llaman deleciones o inserciones, o una combinación de ambas, que se llaman indels, inserciones, deleciones. Y cuando afectan a más de 100 nucleótidos, a esto los llamamos cambios de números de copias, CNVs, variantes de números de copias. Y también, bueno, pueden ser también muy grandes, que afecten a más de 100 nucleótidos, pero que no cambien las copias, y estos son las inversiones o las duplicaciones grandes, ¿vale? Bueno, pues todo esto, habiendo tanta heterogeneidad de genes, antes del proyecto Genoma Humano y sobre todo del desarrollo de la secuenciación de nueva generación, era muy difícil poder identificar la causa, y sobre todo era muy difícil
sospechar qué gen podía estar alterado en base a la clínica, ¿no? Sin embargo, con el desarrollo de la secuenciación de nueva generación, pues tenemos una potencia brutal ahora para poder analizar el genoma de cualquier individuo. Y esto, pues, sobre todo, es potencia y sobre todo es abaratamiento, ¿no? El primer genoma se calcula que costó unos 3.000 millones de dólares secuenciarlo con la tecnología que había antes, y ahora, pues, por menos de 1.000 dólares y en 2-3 días, pues podemos secuenciar un genoma completo, ¿no? Entonces, la potencia que nos da esto, pues, es comparable a, imaginemos que hay en un estadio de fútbol alguien tira una bengala, ¿no? Y tenemos capacidad solo para analizar igual o para revisar las imágenes de 20 personas máximo, quizás, que sería lo que tendríamos con la secuenciación de nueva generación previa a la secuenciación de nueva generación. Imaginemos que podíamos mirar 20 genes, que ya era una exageración, pues entonces la probabilidad de encontrar al causante es muy pequeña. Sin embargo, si podemos mirar a las 20.000 personas que hay en el fondo cerca del que ha caído la bengala, pues tendremos muchas más probabilidades de identificar al causante del problema, ¿no? Y esto es lo que nos da la secuenciación de nueva generación, que nos permite analizar los 21.000 genes del genoma completo. Bueno, hay distintos niveles de estudios, ¿no? No todos los estudios de secuenciación de nueva generación son equivalentes. Los hay secuenciación del genoma completo, que normalmente se utiliza más en investigación. Los hay centrados en el exoma, que es, por eso os explicaba antes lo que eran los exones, analizan exclusivamente los exones, pero de todos los genes, las partes estas que codifican proteína, y normalmente no incluyen el ADN mitocondrial. Y luego están los estudios basados en paneles de genes, con los cuales podemos ceñirnos a un subconjunto de esos genes, por ejemplo, orientados por patología, ¿no? Podemos analizar, por ejemplo, los 300 genes o los 400 genes relacionados con un determinado tipo de ceguera, distrofias hereditarias de la retina y enfermedades relacionadas. Y además, pues al hacer el panel de genes, como es configurable, pues podemos meter también los genes del ADN mitocondrial que están implicados en esa enfermedad, ¿no? Entonces nosotros utilizamos la estrategia de hace años ya, empezamos a desarrollar unos paneles de genes que llamamos ophthalmogenics para el diagnóstico etiológico de la ceguera hereditaria causado por alteraciones que afectaran al vítreo, a la coroides, a la retina o al nervio óptico. Y en la versión última que tuvimos con ese panel tenía 362 genes, ¿vale? Con este panel, en 2020, publicamos un trabajo en el que habíamos analizado 100 pacientes y bueno, pues veíamos que aproximadamente la mitad de los pacientes, 45, un poquitín menos en este caso, identificábamos la causa de la ceguera. Y una cosa muy importante es que en el 9% de los casos identificábamos lo que llamamos síndromes ocultos, que lo explicaré luego con un caso, y también que en el 33% de los casos en los que había un diagnóstico genético, o sea, 1 de cada 3, en el momento de hacer el diagnóstico había un ensayo clínico abierto de terapia génica que podía haber beneficiado, o bueno, en el que podía haber entrado el paciente, ¿vale? En diciembre de 2022, que fue cuando terminamos de utilizar este panel, habíamos analizado 226 casos, habíamos resuelto 95, que es el 42%, y bueno, quiero decir aquí que nosotros con ese panel teníamos un rendimiento menor que el que tenemos ahora para la detección de casos causados por variantes de número de copias, ¿vale? Solamente el 1,3% de todos los casos analizados tenían mutaciones causadas por variantes en número de copia. Sin embargo, a partir de 2023 comenzamos a colaborar con un laboratorio en el que configuramos nosotros el panel, pero su tecnología para analizar, sobre todo, cambios de números de copias era superior, ¿no? Entonces, de los 62 casos que hemos analizado desde entonces, tenemos un 46,7% de rendimiento, o sea, hemos resuelto 29, y de ellos, en 7 casos, lo que es el 11,3% del total, las mutaciones estaban causadas por CNVs. O sea, con un cambio de tecnología hemos multiplicado casi por 10 la posibilidad para detectar CNVs, ¿no? Entonces, es muy importante cuando os hagan un panel, saber qué tecnología se ha utilizado y saber la sensibilidad para detectar cambios en el número de copias. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues vamos con los casos clínicos, solo son 3. Lo primero que quería contaros es este caso de un paciente que llegó a nosotros solamente con un diagnóstico de retinosis pigmentaria o de distrofia hereditaria de la retina, sin muchas más especificaciones. Y sin embargo, cuando encontramos la mutación causante, pues afectaba a un gen llamado IFT140, que hasta ese momento solo se había asociado a un síndrome. Entonces, no a una distrofia aislada, sino a una enfermedad que tenía que llevar asociada otras alteraciones, o que eso es lo que describía la literatura, ¿no? Y esas alteraciones afectaban a los riñones y también provocaban una displasia, una alteración esquelética.
Cuando nosotros emitimos este informe, bueno, pues lo emitimos seguros de que tenía esa mutación, pero un poco pensando que a ver qué iba a decir el oftalmólogo, porque recibía un diagnóstico genético que era diferente a lo que él nos había dicho. Y, sin embargo, nos resultó muy gratificante recibir la llamada de la oftalmóloga, en este caso, diciéndonos que tenía el paciente en consulta y que le había dicho que sí, que él tenía retinosis pigmentaria, pero además que tenía un problema de hipertensión arterial, que sospechaban que era por origen renal y que estaba pendiente de una biopsia en el Hospital Universitario Central de Asturias, y también que era albañil y entonces llevaba muchos años con vértebras aplastadas, pero que bueno, era relativamente joven para tener problemas y que bueno, pues lo achacaban a su profesión, pero en realidad todos estos 3 problemas se pueden asociar a las mutaciones en este gen, ¿no? O sea, en este caso hemos descubierto o hemos explicado otras cosas que le pasan al paciente solamente por haber hecho un estudio genético. A veces, además, el estudio genético puede servir para identificar terapias que no tienen por qué ser muy avanzadas, terapia génica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, también era una ceguera aparentemente no sindrómica, y afectaba pues, al gen OAT, ¿no? La mutación que encontramos afectaba al gen que codifica la ornitina aminotransferasa, que es una enzima que participa en el metabolismo de aminoácidos, ¿no? de la arginina. Entonces, lo que le pasaba a este paciente era que acumulaba ornitina, que es un metabolito del metabolismo de la arginina, y esto pues, afectaba a su capacidad de ver. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues al haber identificado la causa, es posible una opción terapéutica relativamente sencilla, que puede consistir en disminuir la dieta en proteínas, también, o en arginina específicamente, suplementar con vitamina 6, que en algunos casos también funciona para reducir la ornitinemia. Y, por supuesto, el paciente a partir de ese momento pasa, o sea, por supuesto tiene que seguir siendo visto en la consulta del oftalmólogo, pero además necesita ser visto por un especialista en trastornos del metabolismo que le va a orientar mejor y seguir mejor, ¿no? Y, por último, pues un caso de posible beneficiario de terapia génica, en este caso pues un hombre con coroideremia, con mutación en el gen CHM, y que, bueno, pues en el momento de su diagnóstico había abierto un ensayo clínico que luego dio resultados buenos. Él no participó en el ensayo, pero lo que estamos diciendo es que en ese momento él podía haber participado, que era de CHM. Por desgracia, todavía no se ha aprobado la terapia génica para CHM, a pesar de que los resultados son buenos. Y bueno, ya ha hablado Agurchane de Luxturna, es excepcional, aproximadamente el 0,6% en España de los pacientes con distrofias hereditarias de la retina tienen mutaciones en RPE65, con lo cual pues es muy poco, pero bueno, son 6 de cada 1000 los que se podrían beneficiar. Pero esto es del trabajo de 2020, donde os decía que de 100 individuos testados habíamos identificado la causa en más o menos la mitad, y de ellos, en un tercio, pues había ensayos clínicos abiertos para BCA4, CHM, MIO7A, RPGR o USHER2A, que podían haberles beneficiado. Y aparte de la terapia génica, que lo que hace normalmente es suplementar el gen que falta, también ahora existen, y este es un artículo publicado hace un mes, terapia que no es génica, se llama edición génica, ¿no? Utilizando CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, que es capaz de sustituir o de corregir mutaciones específicas. En este caso, la desventaja es que normalmente solo sirven para una mutación concreta y no para todo el gen, ¿no? No para todas las mutaciones del gen, sino para una mutación concreta. Y por último, ¿qué pasa con los casos no resueltos? ¿Son simplemente casos no resueltos? Pues no, realmente pueden ser útiles para identificar nuevos genes implicados en ceguera hereditaria, ¿no? Y para eso utilizaríamos las herramientas diferentes, ¿no? En lugar de los paneles de genes podríamos utilizar, como queremos descubrir genes que no se hayan relacionado previamente con ceguera, pues secuenciación genómica completa o secuenciación de exomas. Y ahí nosotros pues, hemos seguido una aproximación que llamamos exomas enriquecidos, en la cual lo que hacemos es suplementar los exomas con lo que les falta, ¿no? De tal manera que teóricamente podríamos coger un paciente, llega, le hacemos un exoma de estos y si encontramos la causa, perfecto, es bueno para el diagnóstico, y si no, tenemos un
un acervo de pacientes, un conjunto de pacientes sin diagnóstico en los que tenemos la información genómica más o menos completa, según sea exoma o genoma, y por lo tanto podemos buscar en ellos causas comunes o mutaciones comunes que puedan explicar la enfermedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso lo que hemos hecho es al exoma añadirle sondas que vayan, por ejemplo, contra regiones intrónicas que sabemos que tienen mutaciones, que no están normalmente cubiertas por el exoma, para así, las que sabemos ya que este exoma nos sirva para el diagnosticarlo. Y también añadirle todo el ADN mitocondrial, ¿no? Añadirle la secuenciación de todo el ADN mitocondrial. Con esto hemos analizado 24 casos, 20 habían sido analizados previamente con nuestro panel, de los cuales 10 los habíamos resuelto previamente y conseguimos el rendimiento del 100% en ellos, y 10 no han sido resueltos y no habían sido resueltos previamente, y tenemos la información ahora para poder identificar nuevos genes. Y también analizamos 4 pacientes, estos eran todos con sordoceguera, en los que no se habían analizado nunca, ¿no? Eran pacientes con sordoceguera que no tenían diagnóstico y en el 100% de los casos, en los 4, identificamos la causa con estos exomas enriquecidos. Entonces, nada, llego a las conclusiones y, bueno, básicamente que la NGS nos permite tener un rendimiento diagnóstico elevado en el estudio de la ceguera hereditaria, que identifica la causa de la enfermedad en aproximadamente el 50% de los casos, y que mejora este rendimiento cuando potenciamos la detección de distintos tipos de mutaciones, como por ejemplo las CNVs, y que el diagnóstico genómico tiene muchas ventajas porque, primero, pone fin a la odisea diagnóstica, también proporciona información con valor pronóstico, revela síndromes ocultos en un porcentaje de los casos que no es desdeñable, identifica opciones terapéuticas personalizadas y también casos informativos para el descubrimiento de nuevos genes implicados en pérdida de visión hereditaria. Y nada, simplemente aquí las instituciones y las personas que han colaborado en estos proyectos. Así que muchas gracias.